venir a la palabra de nuestro Padre Celestial en esta hora, mis amados hermanos. Estamos continuando con este mensaje que tiene que ver con la vida de esperanza que encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algo que, hermanos, creo que necesitamos oír en este tiempo que nos ha tocado vivir. Tiempo de angustia, tiempo de situaciones adversas, y que muchas veces nosotros necesitamos, hermanos, venir delante del Señor y poder decir: Señor, ¿cuál es el camino para que nuestras vidas realmente puedan entrar en ese refrigerio que tú tanto nos has prometido? Entonces yo les invito, hermanos, y en esta oportunidad abrimos nuestras Biblias. Quisiera que ustedes me acompañaran al Evangelio de San Lucas, que es el pasaje donde estamos meditando, particularmente el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Leemos aquí en el versículo 16 al versículo 19, que es el pasaje que realmente nos tiene a considerar. Dice la palabra del Señor que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo dice que entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, dice que halló en el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quisiera que pudiéramos venir en oración y pedir que Dios a través de su palabra pueda bendecirnos en esta hora. Padre, queremos agradecerte en esta oportunidad, este gran privilegio que tú nos das a nosotros, tus hijos, de venir, escuchar tu palabra, meditar en ella, Señor, y ser edificado. Te pedimos, Señor amado, que tú seas glorificado en todo esto, que cada expresión, Señor, lleve una connotación: el reconocerte a ti y el exaltarte sobre todas las cosas. Bendice a tu siervo, Señor, dándole facilidad de palabras, claridad de mente, y que pueda comunicar, Señor, sin ningún obstáculo, tu enseñanza de esta hora. Y bendice a mis amados hermanos que están oyendo tu palabra en esta hora también, que ellos sean edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy la palabra que quisiéramos considerar en esta hora para ser edificados es esta expresión que encontramos casi al final, o más diríamos, ¿verdad? Sí, casi al final de lo que es nuestro texto del Lucas capítulo 4, pero en el versículo 18. Fíjese cómo dice esta expresión. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Algo que estuvimos viendo en nuestra reunión pasada. Pero dice: a pregonar libertad a los cautivos, y dice: y vista a los ciegos. Me sentía animado para poder ver estas dos expresiones que tienen que ver con pregonar libertad a los cautivos y también vista a los ciegos. Pero, hermanos, creo que también vale la pena meditar en esta palabra de los cautivos. Iniciemos por ver esta expresión cuando dice nuestro Señor Jesucristo que Él ha venido a pregonar. La palabra pregón o pregonar es sinónimo de predicar. Y cuando hablamos de predicar, estamos hablando de como aquella persona, hermanos, que antiguamente los reyes enviaban, ¿verdad?, a sus mensajeros, y entonces venían ellos de parte del rey y llevaban la comisión, la carta o el pergamino, y entonces se iban a las plazas, y ahí en las plazas
lo que hacían era vociferar. Y al vociferar lo que estaban haciendo era prácticamente dar la noticia, anunciar lo que el rey estaba prácticamente comunicándole a su pueblo y a la nación. Entonces a estas personas se le llamaban los pregoneros, ¿verdad? Los que anunciaban, los que hablaban, los que comunicaban la voluntad del rey. Pero aquí nuestro amado Señor Jesucristo viene como ese pregonero, como ese mensajero de parte del rey, de parte de verdad de aquel que ha creado los cielos y la tierra, y viene a dar un anuncio. Y esta es una buena nueva, es una buena noticia. Es una noticia que nos da esperanza, que nos da aliento. Y aquí, hermanos, Cristo está diciendo que ha venido a pregonar, a dar el anuncio, ha sido enviado de parte del Padre para que ahora anuncie buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Bueno, porque dice que Él ha venido a darle buenas noticias a los pobres. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pero también dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermanos, la palabra cautivo es sinónimo de esclavo. Cuando hablamos nosotros de cautividad, estamos hablando de alguien que no tiene libertad y se mira como esclavo. Y yo diría que no existe una experiencia más incómoda como, por ejemplo, el de que usted no tenga libertad de hacer su propia voluntad o de verse con dificultad de no poder hacer lo que usted desea hacer. ¿Verdad? Hay veces que uno tiene deseos de determinada cosa y de repente uno dice, no puede hacer. O usted quiere ir a determinado lugar y dice, tampoco no puede ir ahí. Y casi por poco no se mira como esclavo. ¿Por qué? Porque no está haciendo su propia voluntad. Cuando hablamos de esclavos, hermanos, se pasó una época dentro de la historia de la humanidad que diríamos fue algo doloroso, como lo es, por ejemplo, el hecho de la esclavitud, ¿verdad? En todos los países, diríamos en distintos continentes, hermanos amados, hubo una época en que la esclavitud casi era de manera general. En Asia, en Europa, cuando aquí América Latina, por ejemplo, también, hermanos, comenzó a desarrollarse la humanidad aquí en América, también aquí, hermanos, apareció este gran mal como lo es la esclavitud. Bueno, para no ir muy lejos, aquí también en México, ¿verdad? Allá por los años 1810, Miguel Hidalgo, por ejemplo, tuvo que proclamar o abolir prácticamente la esclavitud aquí en México. Aunque se dice que el decreto oficial fue declarado hasta el 15 de septiembre de 1829 durante el gobierno de Vicente Guerrero, ¿verdad? Pero aquí en México, hermanos, también hubo una gran cantidad, una expresión de esclavitud. Gran número de indígenas, por ejemplo, fueron tomados con, bueno, ya se traían esclavos africanos cuando en la época de Cristóbal Colón o en la época de Hernán Cortés, se traían esclavos, ¿verdad? Que eran esclavos africanos. Estos esclavos, lamentablemente, en Estados Unidos y en otros lugares, Brasil, donde llegaban los españoles, iban acompañados de esclavos, esclavos negros. Pero aquí en México, por ejemplo, hubieron indígenas que fueron tomados como esclavos. Eran incluso sirvientes dentro de la colonia. Y estaban aquellos que eran juntamente con negros, pero también, hermanos, estamos hablando de los nativos de aquí, indígenas, ¿verdad? Que trabajaban de esclavos en la ganadería, en la minería, en mantenimiento de haciendas. Fue algo realmente doloroso, ¿verdad? Hasta que, gracias a Dios, ¿verdad? Que en el año de 1917 hubo un decreto realmente que fue el final
con el cual se dio abolida totalmente la esclavitud en todo el país. Bueno, pero yo no vengo a hablarles de la esclavitud, de la esclavitud, ¿cómo diríamos, mis amados hermanos? De la esclavitud de nuestra nación, de nuestra historia. Yo quiero hablarles, hermanos, de otra esclavitud, ¿verdad? No tanto de la esclavitud nacional, natural, sino de la esclavitud espiritual. La esclavitud espiritual. Hoy en día, en realidad, seguimos luchando contra un gran opresor. El peor de todos los dictadores, el peor opresor de la humanidad. Y ese opresor se llama, hermanos, el pecado. Cualquiera diríamos, bueno, el diablo. Quiero decirle, hermano, que el diablo prácticamente es un sirviente. Un mal sirviente, por cierto. Pero finalmente es sirviente. Él no puede hacer nada si en realidad, hermanos, Dios no lo permite. Pero dentro de nosotros hay un opresor. Y ese opresor tiene que ver, ¿verdad? Un opresor que está en toda la humanidad. En todos, de distintas razas, pobres, ricos, gente ignorante como gente iluminada. Todos tienen el problema del opresor, del pecado, ¿verdad? Entonces, de eso queremos hablar en esta hora, hermanos, de este dictador que se llama el pecado. Ahora, es interesante cómo la Biblia nos habla en diferentes lugares, pero creo que el libro con el cual hemos sido mayormente bendecidos es el libro de Romanos. Romanos nos habla claramente la batalla que se tiene contra el pecado, la experiencia que se vive con el pecado, pero lo más hermoso y grandioso, la victoria que Cristo nos da sobre el pecado. Así que, hermanos, ¿qué nosotros vemos aquí? Que nuestro amado Señor Jesucristo está en la sinagoga. Ha llegado a ese lugar para dar esperanza a aquella vida que se mira esclava en el pecado, ¿verdad? Esclava, ¿por qué decimos? Porque muchas veces el pecado nos lleva a hacer cosas que inclusive nosotros no las quisiéramos hacer, pero como que es algo inherente dentro de uno que cuando menos sentimos caemos en la trampa del pecado. Por eso que decimos que una peculiaridad que tiene el pecado es precisamente eso, la de esclavizarnos, ¿verdad? Nos esclaviza, por ejemplo, nos lleva cautivo en nuestras propias acciones y muchas veces no las podemos controlar. La pregunta es, ¿y cómo vamos a ser librados de todo ello? El pecado, mis amados hermanos, muchas veces te afecta o nos afecta de distintas maneras. Te hacen lastimar, por ejemplo, o te hacen incomodar a otras personas. Ellos muchas veces se miran dañados, tus familiares, tus personas, tus amigos cercanos, muchas veces ellos se miran afectados por tus actos, ¿verdad? Por la manera como tú te conduces. El pecado es el que nos lleva muchas veces a tener un mal carácter, ¿verdad? Muchas veces nuestra personalidad nos lleva muchas veces a expresarnos, a hablarnos, hablar y de repente, hermanos, ofendemos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, poco a poco nos estamos dando cuenta que decimos, bueno, ¿y qué estará sucediendo conmigo? Muchas veces, hermanos, estas cosas son las que nos llevan cautivo. En otras, ¿verdad? Hay ocasiones o en otras ocasiones, también no solamente tus palabras o tus actos o tu manera de ser, no solamente afecta a otros, sino que te afectas a ti mismo. Como por ejemplo pueden ser tus hábitos. Hábitos que muchas veces, hermanos, hasta nos trae, diríamos, condenación. Y decimos, ¿por qué soy así? ¿O por qué hago? ¿Por qué no logro vencer esto? Algunas veces, hermanos, hasta tenemos, ¿verdad?, malos pensamientos. No sé cuántos de ustedes están conscientes que tenemos malos pensamientos. Y alguien diría, bueno, es que, ¿verdad?, no hay que ser mal pensado. Hermano, todos somos mal pensados en algún momento dado.
¿Pero por qué es eso? Por el pecado que mora en nosotros. Vienen ideas, pensamientos pecaminosos. Otras veces tienen que ver con ¿cómo diríamos, hermanos? A la luz de la palabra, cosas que realmente no solamente nos dañan a nosotros mismos, sino que son pecaminosas a los ojos del Señor. Como por ejemplo, ¿qué cosas pueden estar sucediendo en nuestras vidas? Por ejemplo, el no saber perdonar a los demás. El no saber perdonar a mi prójimo, a mi familiar, a mi amigo. Amados hermanos, amistades hermosas que se han roto porque uno que otro hizo algo equivocado y uno que otro no supo ni pedir perdón ni perdonar. ¿Y qué es lo que sucede? Dos vidas que pueden quererse, dos vidas que pueden ser felices o familias que pueden ser felices y solamente por no saber perdonar o por no pedir perdón, esas familias, hermano, están destruidas. O muchas veces, hermanos, no tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el desear que, ¿verdad?, a alguien al que me lastimó, le deseamos que ojalá que le vaya mal en la vida, ¿verdad? Porque carecemos de la incapacidad de vengarnos nosotros, que lo que deseamos es que le vaya mal en la vida. Y disfrutamos, hay vidas que disfrutan el mal que a la otra persona, pero todo esto es pecado. Todo esto es el efecto del pecado también en nuestras vidas, ¿verdad? O el guardarle rencor a los demás. Muchas veces, hermanos, por alguien que nos hizo algo allá, pero en los años de Porfirio Díaz, ¿verdad? Allá en los años. Y todavía nosotros guardamos rencor. ¿Sabe qué es eso? El efecto del pecado. La esclavitud del pecado. Pero diríamos que el peor de todos los daños del pecado es cuando nos afecta nuestra comunión y nuestra relación con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque una de las cosas que hace el pecado no solamente ofende al prójimo, no solamente me lastima a mí de manera personal, sino que también, dolorosamente tenemos que decirlo, afectan nuestra comunión y nuestra relación con Dios. En otras ocasiones, hermanos, también tienen que ver, ¿verdad?, pecados que diríamos, hermano, ofenden a Dios, lastiman a los demás y me lastiman a mí. Tiene que ver, por ejemplo, con las adicciones. Las adicciones muchas veces, hermano, ofenden a Dios. Por ejemplo, Dios nos habla en la palabra acerca de la gula. ¿Ve? Nos habla de la pereza. Estos son pecados que son registrados en las Sagradas Escrituras y que afectan mi relación con Dios y mi relación con los demás. La homosexualidad, por ejemplo. Hoy en día, hermano, estos temas, ¿verdad?, que se han vuelto temas populares y que hay ciertos grupos que quieren aprobar la homosexualidad. Y hermanos, nosotros los que hemos creído en el Señor sabemos que es pecado porque a Dios no le agrada sencillamente, ¿verdad? Y así podemos hablar de la práctica sexual fuera del matrimonio. Estamos viviendo una época, mis hermanos, donde pareciera ser que tener intimidad sexual, relaciones sexuales, sin realmente haber venido delante de Dios y haber, dijéramos, hermano, haber pedido que Dios esté en esa comunión, en esa relación, hermano, parece ser de que esto ya es del pasado. Son cosas que ya no están de moda. Y entonces, hermano, la humanidad se está dando la libertad de tener intimidad sexual, ¿verdad?, sin que realmente importe si si he contraído un compromiso delante de Dios y delante de esa persona. En algunos casos, ese tipo de actos, la Biblia le llama lo que se le llama la fornicación. Y el otro, ya no se diga, el adulterio, que es la relación sexual de personas que están casados con su pareja y deciden tener intimidad con un tercero o una tercera.
Estos pecados dañan, no solamente nos daña a nosotros como persona, como nuestra dignidad como persona, sino que también daña nuestra intimidad y relación con Dios. Así que, mis hermanos, todo esto es efecto del pecado, todo esto es como esclaviza el pecado. Ahora, si nosotros regresamos al texto, vemos que nuestro Señor está allí en ese lugar. Y entre todas las palabras que Él pronuncia, como por ejemplo cuando Él dice que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, que Él ha venido también, dice, a darle buenas nuevas a los pobres, dentro de esas palabras Él dice que ha venido a pregonar libertad a los que están cautivos. Ahora, hermanos, queremos decirles que Cristo no viene a hablar de los oprimidos por los romanos. Muchas veces estas palabras son tomadas, por ejemplo, hubo una época ya entre los años 60 que comenzó a proliferarse lo que se conoce como la teología de la liberación. Se dice que ha tenido su origen en Brasil. Se me escapa el nombre de la persona que promovió mucho acerca de la liberación, que por cierto, hermanos, viene del clérigo, viene de los religiosos, que queriendo usurpar la fe cristiana de las personas, tomaron versículos como este, por ejemplo, ¿verdad?, como para tener una liberación de tipo político. Y entonces la teología de la liberación, su filosofía era liberarse de, ¿verdad?, que los oprimidos por la sociedad pudieran liberarse, ya que Cristo vino para libertar a los cautivos. Vino por los pobres, sí, pero está diciendo de los pobres en espíritu. Al igual que este pasaje se nos está hablando de los cautivos, pero de los cautivos en el espíritu. Entonces, mis amados hermanos, debemos de saberle dar la interpretación adecuada al pasaje. Aquí estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él está hablando de la cautividad, pero de la cautividad del pecado. Y creemos que esa fue la confusión de algunos que pensaron de que Cristo venía para libertarles del yugo romano. Pero no, mis amados hermanos. Ahora, por otro lado, no olvidemos que al ver este texto, nuestro Señor ha tomado aquel pasaje del libro de Isaías. Es una palabra que encontramos en el libro de Isaías. Estas palabras, en realidad, que fueron tomadas del libro de Isaías, su contexto es, hermanos, que está en relación con esa cautividad de la cual el pueblo tuvo que ser llevado a Babilonia por causa de la rebelión, por causa de la desobediencia que esta nación de manera literal hizo para con Dios. Se volvieron idólatras, se volvieron realmente, hermanos, vidas que menospreciaban a Dios, así como lo oye. No solamente menospreciaban a Dios, menospreciaban a sus siervos, a los siervos que Dios les enviaba, a los profetas. Todos ellos, hermanos, eran menospreciados, se burlaban, menospreciaban el mensaje. Entonces, el Señor, hubo una expresión allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36 y versículo 16, donde Dios prácticamente dijo que ya no había más remedio. ¿Por qué? Porque este pueblo se había comportado para con Dios de una manera tan pecaminosa y tan rebelde, que Dios, sabiendo que eran sus hijos, que era su pueblo, habrían de ser prácticamente disciplinados. Quiero decirles, mis hermanos, que hay ocasiones que es tan grande muchas veces la desobediencia, la rebelión contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, que entonces, mis amados hermanos, Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, entonces Él también tiene que aplicar esa disciplina preciosa, esa disciplina correctiva. ¿Y la razón por qué? Igual, porque ya no hay más remedio. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo usó ese pasaje, Él estaba utilizando ese pasaje que fue dicho por el profeta Isaías, porque vendría una cautividad de parte de Babilonia.
y entonces estas palabras fueron dichas para también darles esperanza, que con el tiempo, al cumplirse los 70 años, habrían de ser libertados. Como bien decía nuestro hermano Edgar, en la verdad, cuando comenzó la reunión, 70 años después, hermanos, los que estaban cautivos allá en Babilonia, comenzaron a venir por jornadas, ¿verdad? Comenzaron a venir por grupos a Jerusalén, a Israel nuevamente, ¿verdad? Vinieron primeramente con el grupo de Zorobabel, después más adelante vendrían los demás. En fin, hermanos, habiendo pasado un tiempo de disciplina. Los que estaban disciplinados, los que estaban pasando una situación, se hacían una pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta condición? Estaban como esclavos, estaban oprimidos, por así decirlo, no tenían libertad. Y más de alguien podía decir, ¿hasta cuándo tengo que soportar esta situación? Lo mismo que quizás tú que me estás oyendo, estás pasando una situación en la cual tú te haces la pregunta, ¿hasta cuándo he de soportar esto que estoy pasando? Hay vidas que, por ejemplo, dicen, ¿y por qué es que mi corazón muchas veces es tan rebelde? ¿Por qué soy así? ¿O por qué pasan eso? Y venimos y hacemos la misma pregunta, ¿hasta cuándo tengo que soportar esta situación? Pues yo le tengo una buena noticia en esta hora, amado hermano, amada hermana. Y es que la palabra nos dice que Cristo ha venido a pregonar, ha venido a dar las buenas nuevas, ha venido a predicar libertad a los cautivos, a los que están cautivados por el pecado. Mis hermanos, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento y vemos a los diferentes escritores como Pablo, vemos también aquí a Pedro y Juan, ellos declararon, hermanos, que el pecado ha venido prácticamente a esclavizar a la humanidad. Pero sin embargo, también vienen a predicar y anunciar de que Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro libertador. Pero hay otra cosa también que quisiera yo compartirles en relación con esto, que tanto Pedro, Pablo, Juan y Santiago, es hermoso ver que ellos se declaran esclavos, pero esclavos, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra doulos, que significa esclavo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo habla de que Pablo se siente siervo de Jesucristo. En otras palabras, esclavo. Lo mismo cuando Pablo escribe allá a Tito en el capítulo 1, versículo 1, Pablo se identifica como el siervo de Dios. Y así Santiago capítulo 1, versículo 1 nos habla, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y de nuestro Señor Jesucristo. Pero utilizan la misma palabra doulos, que significa esclavo, significa siervo, sirviente. Y es que, mis amados hermanos, o somos siervos o somos siervos. O somos esclavos o somos esclavos. De uno o de otro. O esclavos del pecado o esclavos de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién quiere usted ser esclavo? Hermanos, Cristo ha venido para hacernos libres, pero para que ahora Él sea nuestro amo. Cristo como nuestro amo, hermano, es tan distinto a el amo como lo es el pecado, o ya no se diga también del mismo diablo. Pero Cristo ha venido para liberarnos del pecado y también del mismo, verdad, obra de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo usa de manera analógica, se podría decir, entre lo que es un esclavo y su amo, para hacer, diríamos, una observación de que, por ejemplo, un esclavo lo que hace es obedecer a su amo. ¿Por qué? Porque es de su propiedad.
Es decir, que los esclavos no tienen voluntad propia. Ellos están de manera así, de manera literal, bajo el yugo de sus amos. Entonces, hermano, en este caso, cuando el pecado se convierte en nuestro amo, nos damos cuenta que somos incapaces muchas veces de resistirlo. Sin embargo, la buena noticia para nosotros es que ahora Cristo, el nuestro libertador, el que tiene el poder, nos anuncia y nos dice que Él tiene y ha venido, hermanos, para darle libertad a los cautivos. En otras palabras, nos está diciendo que Cristo tiene el poder para liberarnos y libertarnos del pecado. Así lo dice Pablo en Romanos, en el capítulo 6 y versículo 18 dice, siendo libertados del pecado, viniste a ser esclavos, pero ahora de la justicia. ¡Qué hermoso! Sí, hermanos, libertados. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo diríamos, hermano? Debemos de ser libertados del pecado, porque el pecado nos lleva a la condenación. El pecado me lleva a herirme a mí, a herir a mi semejante. El pecado me daña y me afecta a no relacionarme adecuadamente con Dios. Por eso es que necesitamos ser libertados del pecado. El pecado nos lleva a la depresión, a la tristeza, al desánimo. Sin embargo, si somos esclavos de Cristo, Cristo, hermano, nos trae a ese gobierno de paz, a ese gobierno de amor, ese gobierno de esperanza, un gobierno donde no hay pecado, donde el gozo es participar de la comunión de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano, los discípulos de Jesús, todos los que se crean discípulos de Jesús, deben decir, le pertenezco a mi Señor. Él es mi amo y es a Él a quien quiero obedecerle. Hermanos, la vida que puede decir, Señor, quiero ser tu servidor y buscar, Señor, la manera de cómo poder agradarte. Ese tipo de personas, ese tipo de vida que se expresan así, indiscutiblemente que significa que ellos han venido a ser hijos de Dios y que buscan obedecerle, y que también quiero decirles algo. Si ellos se han declarado y Dios les ha declarado como sus hijos, esta es la noticia, ellos ya están libres de toda condenación y libres del pecado. Muchas veces nos cuesta comprender eso, porque decimos, pero es que todavía peco. ¿Y cómo es eso de que ya estoy libre, pero todavía peco? Hermanos, creo que el libro de Romanos nos da unas grandes enseñanzas. Del Romanos capítulo 6. Bueno, ahí yo le invitaría a que lea despacio desde el versículo 1 al 23, porque ¿qué sucede allí? Nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es que ahora que soy libre, pero todavía sigo pecando? Pablo lo que hace es profundizar aún más en esta idea de lo que es un esclavo y lo que es su amo. Como cristianos, en realidad no somos llamados, por así decirlo, a permanecer en el pecado, a continuar en el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque si ahora somos de Cristo, Dios nos ha declarado muertos al pecado. Pero lo que queda de nosotros, la vida que queda en nosotros, la ha declarado para que ahora la vivamos para Él. Vean algunas porciones de ese pasaje que le hablé hace un instante. En Romanos, en el capítulo 6 y versículo 4 dice, puesto que hemos sido sepultados y resucitados con Cristo, dice, ahora somos llamados a caminar en una nueva vida. Distinto es con la vida que no es cristiano, que no es creyente. Todavía vive esclavo bajo sus apetitos. Es llevado, es cautivado. Si el pecado le dice, mira, aquella señora, aquella muchacha que no es tu esposa, ¿por qué no le dices algo atractivo?
Hermano, la mente del que está cautivo en el pecado y que no es creyente, ni lo piensa dos veces. O de repente, hermanos, el airarse, el tratar de dañarle a otra persona, no lo piensa dos veces, sino anda buscando la manera en hacerle mal al otro. Sin embargo, en el que es creyente, en el verdadero creyente, por ejemplo, si logra ver a alguien que lo seduce, que le atrae, pero dice, pero es que yo, dice, soy una vida comprometida. No debo de dar lugar a aquello. Entonces, esa vida que es un hijo de Dios, rechaza el pecado. O si de repente, hermano, aparece alguien que le invita a la violencia, al pleito, ¿cuál es la actuación del verdadero creyente? Ya no es esclavo de sus instintos de maldad, de venganza, de rencor, sino que pone obstáculo, porque el espíritu que mora en él le hace decir, tú ya no eres del pecado, sino que tú eres ahora prácticamente siervo de la justicia, siervo de Dios. En este mismo pasaje que yo les decía que valdría la pena que lo leyéramos de manera despacio en Romanos, en el capítulo 6, pero versículo 6 dice que ya que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y dice, y ya no debemos de servirle más al pecado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, nos hemos entregado en el Señor. El Señor nos ha tomado como sus hijos. Y nos ha tomado también, hermanos, por así decirlo, como sus siervos, servidores, hijos de Él. El hijo que le sirve al Padre. Entonces, hermano, ahora lo que busca aquellos que son sus hijos es hacer aquello que le agrada a su Padre, que le agrada a su amo. Dios, hermano, siendo nuestro amo, nuestro libertador, prácticamente nos está diciendo o nos ordena que dejemos el pecado, que ya el pecado ya no reine en nuestros cuerpos, que ya no lo obedezcamos en sus deseos, sino por el contrario, nos está diciendo que debemos de presentarnos continuamente delante de Él como instrumentos de justicia. Quiero llegar nuevamente con ustedes aquí al libro de Romanos, si fueran tan amables, al capítulo 12, donde el apóstol Pablo está diciendo, así que hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con esto Dios lo que nos está diciendo es que, hermanos, que esto sirva de ayuda para que dejemos la vida de pecado y para que ahora quien reine en nuestros corazones sea nuestro Señor. ¿Verdad? En el versículo 12 de Romanos capítulo 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado como que si fueran instrumentos de iniquidad, sino, decía Pablo, presentaos vosotros mismos a Dios. Presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Como qué? Como vivos de entre los muertos. Y que vuestros miembros, dice, los miembros de vuestro cuerpo sean presentados como instrumentos ahora, pero no de maldad, sino de justicia. ¿Por qué? Decía, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues ya no estáis bajo la ley, sino que ahora estás bajo la gracia. Entonces descubrimos, mis amados hermanos, hay una pugna entre hacer el pecado y hacer la voluntad de Dios. Pero los que hemos sido, los que somos hijos de Dios, el Señor nos está diciendo, ya aquello, déjalo, abandónalo, o presenta oposición. ¿Por qué? Porque ahora tú formas parte del reino de Dios, formas parte de otro reino. No formas parte del reino de las tinieblas, sino que formas parte del reino de la luz. Por lo tanto, mis amados hermanos,
siendo ahora nosotros del reino de Dios, hemos venido a ser esclavos de otro, de nuestro Dios. Pero el pecado ya no tiene injerencia en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo ha venido para libertarnos. Él ha pagado el precio de nuestra esclavitud. Él ha pagado el precio de nuestra liberación. Por eso es que dice aquel pasaje, hermanos, de modo que si conocemos, dice, la verdad, la cual es Cristo, vendremos a ser verdaderamente libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es esta verdad? Sino nuestro amado Señor Jesucristo, cuando nos dijo, yo soy el camino, pero también nos dijo, yo soy la verdad. Así que, hermanos, este pasaje de Romanos 6 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero dice aquí nuestro Señor, bueno, Pablo diciendo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ahora dice, has venido a ser siervos, pero de la justicia. Yo sé, mis amados hermanos, que allá en el fondo hay una pregunta. Pero ¿cómo es que si ya somos libertados? ¿Cómo es que ahora que ya el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros como ha sido declarado? La pregunta es, ¿por qué seguimos pecando? Y eso es lo que muchas veces trae tristeza y desánimo. Entonces, hermanos, yo quiero decirle que el apóstol Pablo, una de las cosas que él estaba consciente era de esa pregunta que usted se está haciendo. Porque alguien diría, bueno, si voy a ser libertado del pecado, quiere decir de que ya no voy a pecar. Algo que usted sabe que no es cierto. Con que los hombres más santos que han pisado el suelo de esta tierra han reconocido, hermanos, de que ellos no solamente pecaron en tiempo pasado, sino que también estaban conscientes que en el tiempo presente también ellos pecaban. Me ministra mucho, por ejemplo, el profeta Daniel, cuando decía de que él había un momento en que cuando oraba por el pecado del pueblo, pero también dice por su pecado. O sea que Daniel se incluía, él. Y así podemos hablar. En los tiempos de Esdras, hay un momento en que, en Nehemías, recordará que Nehemías era el copero del rey. Y de repente, hermanos, se entristece. Y sus hermanos le dan noticia acerca de la condición en que se encuentran en la cautividad en Israel. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que dice que en ese momento empieza a orar y también dice a confesar sus pecados. Y dice Nehemías, hemos pecado contra ti. O sea, contra Dios. Yo voy a decirle, hermano, hablamos de David, hablamos de Pedro, hablamos de Pablo, y Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 15, diríamos que nos da respuesta a aquellos que dicen, pero ¿cómo es que hemos venido a ser libres del pecado cuando todavía yo veo el efecto? Sí, hermano, tiene razón. Todos vemos que pecamos. Y Pablo, que es un hombre servidor de Dios, nos lo dice. Aquí en Romanos capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo que hago, no dice porque lo que hacía, no dice porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y dice en el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley está diciendo, mira, has pecado. Ahora en el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quién. Sino dice, el pecado que mora en mí. Y yo sé, decía Pablo, que en mí esto es mi carne. Yo sé que dentro de mí no mora el bien. ¿Por qué? Porque el querer el bien, decía Pablo, eso está en mí también, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿cuándo voy a dejar de hacer esto? Pero decía, más gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es importante que lo sepan todos los cristianos, todos los creyentes. Que, hermanos, se nos ha declarado que somos libres aquellos que somos hijos de Dios. No libres para seguir pecando. No, de manera que somos libres en el contexto de una cuestión de tipo penal. No sé si me está comprendiendo. Creo que esto también vale la pena que usted lo comprenda. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros estábamos, vamos a usar esa palabra penal. En el fútbol se usa, ¿no es cierto? Dice penal. Es decir, infracción. Hermanos, nosotros estábamos penalizados por causa del pecado. Condenados. El penal, la muerte. El penal, juicio eterno. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó el precio del penal. ¿Comprendemos ese término? Comprendemos que Cristo pagó el precio de la culpa. Entonces, hermanos, los que hemos creído en Cristo, estamos libres de los penales. ¿Captamos? Estamos libres del castigo eterno. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha justificado. Cristo, mis amados hermanos, ha pagado el precio y ha venido a liberarnos y decir, ¿saben qué? La multa, la paga, he venido para liberarlos. Pero mire, la paga del pecado es muerte. A eso he venido, dice Jesucristo. A pagar con mi muerte la libertad de todos aquellos que están cautivos, pero que creen en mí. El que cree en Cristo ya no es condenado, dice la Escritura. Esta paga ha sido pagada. Sin embargo, muchas veces vemos, por causa de que el pecado mora en nosotros, muchas veces nos vemos cayendo, como en el pasado. Pero ahora es diferente. En el pasado disfrutábamos el pecado. En el presente nos duele. Nos sentimos mal cuando pecamos. Nos avergonzamos. Lloramos y decimos, Señor, perdónanos. ¿Y sabe qué? Nuestro Dios nos perdona. Así que, mis hermanos, la única manera en que podemos nosotros ser libres es cuando hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, decía, no mora el bien. ¿Por qué? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mis amados hermanos, ¿qué hace el cristiano cuando muchas veces comete sus faltas? El cristiano, hermanos, es victorioso cuando en su vida de repente aparece, hermanos, que puede confesar sus errores, sus faltas y saber que el pecado le es perdonado. Así que decimos, hermanos, que la única manera en que podemos ser libres del poder del pecado, libres de ese penal, es por medio del Espíritu Santo. A mí me ministra mucho Romanos capítulo 8, donde nos dice, haced morir pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, y dice, por medio del Espíritu.
El Espíritu Santo que nos ha sido concedido a los que hemos creído en Cristo, hermanos, ese Espíritu Santo viene, hermanos, para que nosotros podamos decir así, por medio del Espíritu, martirizar el pecado, cortar el pecado. En el libro de Efesios capítulo 1, Pablo nos dice en Él, es decir, en Cristo. En Él dice también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación, que ese es el pregón de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo creído en Cristo, en Él, dice que hemos venido a ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia que Dios nos ha dado. Es decir, el haber recibido del Espíritu Santo desde el momento en que creímos es recibir aquel bienestar de parte de Dios a nuestras vidas. Como por ejemplo que se nos diga, mira, esta es la herencia. ¿Cuál es la herencia? La herencia es que tú estás libre de toda condenación. Pero hermano, la única manera de poder aplicarla es a través del Espíritu. Es una obra espiritual. No sé si me está comprendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Es decir, que la única manera de recibir esta promulgación de libertad, por así decirlo, es cuando lo recibimos por el Espíritu. ¿Y cómo es recibir por el Espíritu? Hermano, que aunque yo no lo veo, pero la palabra me enseña de que Dios ha decretado que soy libre por lo que Cristo hizo. Pero esta es una obra interna, es una obra espiritual. Oro, hermanos, porque esto pueda ser comunicado. Por eso es que el día en que nosotros creímos en Cristo, se nos dio del Espíritu Santo para que pudiéramos recibir todo este beneficio. Quisiera que tal vez pudiéramos leer un poquito otra vez más Efesios capítulo 1, versículo del 13 en adelante. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, dice, fíjese, habiendo, aquí viene el pregón, aquí viene el anuncio, aquí viene la buena nueva. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? Son la esperanza, son la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto nos sella en Cristo. Y este sello viene a ser la garantía de nuestra herencia como hijos de Dios. ¿Cuál es esa herencia? Eres libre de toda condenación. Cristo ha venido para promulgar y darle libertad a los cautivos. A los cautivos. Pero ¿quiénes son los que se ven beneficiados? Esto es, hermano, cuando hay un entendimiento de tipo espiritual en su vida. Esa bendición espiritual hace efectiva, esa experiencia hace efectiva la liberación que Cristo ha venido a hacer. Es a través de la obra del Espíritu Santo, hermanos, que Dios también no solamente ya lo hizo, sino que también nos va capacitando para que también vayamos oponiéndonos, resistiendo al pecado, para no ceder, para tener oposición. Y es que, hermanos amados, déjenme decirles esto. Una vida que realmente ha experimentado el nuevo nacimiento, yo no voy a decir de que no va a pecar, pero el Espíritu Santo que mora en él le va a incomodar, le va a traer tristeza, o si no, le va a presentar oposición. Quiero decirle, mi amado hermano y amada hermana, eso es una garantía de que verdaderamente usted es un hijo, es una hija de Dios. ¡Aleluya! Si usted peca,
Pero hermano, no se siente mal, sino que disfruta el pecado. Entonces, me temo, hermano, que si usted hizo alguna profesión de fe, me temo que si usted sigue yendo a la iglesia, me temo, hermanos, que aunque usted tenga la Biblia y usted ofrenda, ¿qué puedo decirle? Pero si usted no se siente mal, habiendo cometido una falta contra su prójimo, o contra Dios, o consigo mismo, entonces, mi amado, esa es una evidencia de que usted todavía no es una vida regenerada. Todavía usted no es un hijo, no es una hija de Dios. Pero si al contrario, usted lucha contra la maldad, contra la injusticia, contra el pecado, y usted se opone o se entristece cuando cae en evidentemente que usted es un hijo, una hija de Dios, y por eso debemos de regocijarnos y alegrarnos. El apóstol Pablo nos está diciendo que los que son hijos de Dios son libres, han sido liberados del pecado. Y hermanos amados, no hay ninguna condenación para los que son los hijos de Dios. No existe ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio de esa condenación. Por eso es que Él vino para libertad a los cautivos. Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Mire qué hermosa. Subraye en su Biblia estos pasajes, porque, hermanos amados, esto es lo que nos trae libertad. Libertad. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay. Romanos capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, volvemos a lo mismo, sino que andan conforme al Espíritu. Entienden las cosas del Espíritu, viven las cosas del Espíritu. Porque la ley del Espíritu, es decir, esa ley que ha sido heredada, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y me ha librado de la ley de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto que era débil por la carne, dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de pecado, y a causa del pecado dice que ha condenado el pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la de su Hijo Jesucristo, para ahora declararnos a nosotros libres. Ahora, libres para seguir pecando, libertad para seguir pecando. Pablo en un momento dado dijo, de ninguna manera. Porque los que hemos sido libertados del pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo para aquel del cual hemos sido libertados? No, dice, si pecamos es para dolernos, para arrepentirnos, para buscar cómo santificarnos. Eso es evidente de que eres un hijo de Dios. Así que en esta hora, mi hermano, yo me pregunto, ¿habrá alguien que se siente acusado, acusada? Quiero decirles que hay veces el pecado, hermanos, viene de manera tan engañosa que el pecado lo que busca es separarte de Dios. El pecado lo que te hace sentir es que contigo no hay remedio, no has cambiado, eres el mismo. Si eres un hijo de Dios, de seguro, el proceso de santificación se va a ir viendo poco a poco en tu vida. No será de la noche a la mañana. Pero lo que sí queremos decir es que si eres un hijo de Dios, si te sientes acusado, acusada, y esto hace que te alejes de Dios, que disminuye tu búsqueda de Dios, en esta hora Dios te trae esta palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sus pecados han sido perdonados y lavados. ¿Qué nos resta? Por supuesto, todos pecamos, hermano. El mismo apóstol San Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, dice, hace a Dios mentiroso.
Pero ¿sabes qué? Juan se está incluyendo él mismo. El apóstol San Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, él mismo se está incluyendo en decir de que todos somos pecadores. Que la única diferencia es que los que somos pecadores y queremos amar a nuestro Dios, nos limpiamos, nos arrepentimos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Cristo es fiel, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que no negamos, hermano, que tenemos lucha, que tenemos batalla contra el pecado. Pero tampoco negamos que la vida que conoce a Cristo, que le ama y que ha nacido de nuevo, ha vencido el pecado. ¡Aleluya! Ha vencido el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció de manera legal el daño y el efecto del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. A eso vino a promulgar nuestro amado Señor. Él vino, dice, para darle buenas nuevas a los pobres. Él vino para los quebrantados de corazón, pero que también ha venido, dice, para liberar a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos del pecado. ¿Verdad? Por eso es que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues decía, ninguna, y ninguna, ¿sabe qué quiere decir, hermanos? Ninguna quiere decir ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que tienen el entendimiento y que andan conforme al Espíritu. Más adelante, allí en ese mismo capítulo 8 de Romanos, versículo 33, dice, ¿quién acusará entonces a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los que han creído en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo. Esos son los escogidos de Dios. Los que realmente han experimentado ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos? Si Dios ya los ha justificado. Entonces, otra pregunta, ¿y quién va a condenar a esos? ¿Quiénes son esos? Los escogidos. ¿Quién es el que condenará? Si ya Cristo murió. Es más, como autenticidad de que Cristo murió y pagó el precio de sus pecados, también ha resucitado. Y ahora dice que está a la diestra de Dios, el cual Cristo está allí intercediendo por nosotros. Versículo 35, Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Acaso tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? No, dice. Nada nos ha de separar. ¿Por qué? Porque ya Cristo, hermano, ya pagó el precio. Versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, amada hermana, Cristo ha venido para pronunciar, para decirte que tú, si eres hijo de Dios, eres hija de Dios, el Señor te declara libre de todo pecado. Para que ahora, de aquí en adelante, siendo libre del pecado, tú ahora vengas a ser esclavo, pero de la justicia, esclavo de Cristo, pertenencia del Señor. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, el Señor te dice, tú eres
libre. Has venido para ser libre de toda acusación y de toda condenación. ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que señala? Hermano, cuando estudiemos un día el libro de Apocalipsis, dice que hay uno quien acusa. Hay uno quien mira el defecto, el error, la debilidad, y lo que hace es acusar delante de Dios. ¿Sabe quién es ese? El diablo. El diablo es el acusador de nuestros hermanos. Pero dice la Escritura que Cristo le ha vencido. Cristo le ha vencido, dice, a través de su sacrificio y de la sangre del Cordero, para que ahora tú y yo seamos libres, pero libres para servirle, para honrarlo, para glorificarlo, para servir a nuestro gran libertador. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, si en esta hora, Señor, hay alguna vida que se siente acusado, acusada, pero es un hijo de Dios, es una hija de Dios, que pueda escuchar el pregón de esta hora. El pregón es que tú has venido para liberar a todos los que habían estado cautivos bajo la esclavitud del pecado. Ahora tú los declaras libres porque tú has pagado todo precio de la maldad, todo precio, todo penal, Señor, ha sido pagado en la cruz del Calvario. Porque el pecado, nuestro pecado, Señor, fue llevado allí en tu cuerpo para ahora, Señor, declarar a tu pueblo, a tus hijos, libres, libres de todo pecado. Mi Señor amado, gracias por esta gran liberación. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.